En el día de ayer, 5 ciudadanos cubanos acudieron al MINREX con el supuesto interés de trasladar su inquietud por una ciudadana cubana que deseaba viajar a Cuba. El verdadero propósito de la acción se revela a minutos posteriores a que hayan sido atendidos porque hicieron una transmisión en vivo por las redes sociales versionando lo que había sucedido en ese encuentro, justo en los predios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, con el objetivo de alimentar una campaña mediática que ya se venía formulando desde hacía unas horas. Yo estoy aquí justamente para explicar lo que pasó ayer, estoy aquí para explicar cómo se monta un show mediático, cómo se monta un incidente que pasa por el uso de las redes sociales, que está descrito en los manuales que muchos de los que están aquí presentes conocen, cómo se fabrica un acontecimiento en las redes sociales, se traslada al espacio público, se tergiversa, se exagera, se vuelve a reciclar en las redes sociales y, por supuesto, con el objetivo de generar percepciones manipuladas, tergiversadas de la realidad. Lo primero que queremos decir es que este evento tiene una punta de lanza y es una publicación digital anticubana financiada por el gobierno de los Estados Unidos que se sustenta con fondos federales del gobierno de los Estados Unidos. Esa publicación se llama ADN Cuba y es la punta de lanza de esta operación que quisieron montar ayer en la Cancillería cubana. Es importante comentar que solo en el último trimestre, el primer trimestre del 2020, esta publicación recibió $400.000 del gobierno de Trump para campañas sistemáticas de propaganda y provocación como parte, obviamente, de la estrategia de subversión contra Cuba. Nosotros estamos mostrando a los colegas aquí presentes una línea de tiempo, y ya seguramente en pantalla se observa, donde se recogen justamente los momentos en que esta publicación específicamente comienza a hablar del tema 2 horas antes de que los ciudadanos cubanos que se presentaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores fueran atendidos. Llama la atención, seguramente lo están viendo, como desde las 12:09 del mediodía y hasta las 15:50 de la tarde, en que se produce la primera transmisión en vivo por las redes sociales desde las proximidades de la Cancillería, ADN Cuba ya había generado 15 notas, videos, transmisiones en vivo, informaciones en la web. Ustedes lo pueden ver perfectamente allí en la presentación. Estamos hablando de contenidos de las 12:09, contenido a las 12:17, contenidos a las 12:48, una avalancha de información de este medio. Muy pronto, minutos cortos, ¿no?, entre publicación y publicación, se comienzan a montar otros operadores comunicacionales. Y ahí también van a ver en la presentación que a las 13:32 ya se obtiene una primera declaración de Human Rights Watch, que es una pseudo organización bien conocida por el pueblo de Cuba por sus connotados actos de subversión contra nuestro pueblo. Y así se van incorporando otras plataformas, obviamente conocidas también en el entorno de Internet. Es algo así como que la operación ya está montada, llegan los operadores habituales y en la presentación ustedes también lo pueden ver. Estamos hablando de la congresista cubano-americana María Elvira Salazar, estamos hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, quienes con un lenguaje vulgar, completamente amenazante, también se articulan con estas declaraciones y estas publicaciones del medio anteriormente citado. A este plan están directamente asociados otros individuos, otros sujetos que forman parte del esquema de subversión del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, Alex Otaola, Eliezer Ávila, Michael Osorbo, quienes públicamente han protagonizado campañas de desinformación contra nuestro país, que abogan por el cerco económico contra
nuestro pueblo, que estimulan la realización de actos violentos e incluso han pedido una invasión armada contra Cuba, contra nuestro pueblo, contra el pueblo cubano trabajador que todos los días se empeña por desarrollarse, por alcanzar mayor prosperidad. Ahí seguramente están viendo, visualizando estos mensajes que hemos tenido el cuidado de seleccionar para ustedes. Posteriormente se implica otra publicación digital, igualmente del mismo esquema de contaminación mediática contra Cuba en Internet, y otra pseudo-organización como el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, con nuevas amenazas y además advertencias a nuestra Cancillería, lo cual es inaceptable. Obviamente ese conjunto de medios, de publicaciones digitales, ya están listas para articularse y hacen, como siempre, de la mentira, la desinformación, la manipulación, sus prácticas cotidianas y, por supuesto, pretenden fraudulentamente hacerse pasar por periodismo. Todo esto que estamos explicando está ocurriendo antes de que esos sujetos que ya había mencionado que se habían presentado en la Cancillería fueran atendidos. Si todo esto que estoy narrando es para demostrar que antes de que fueran atendidos esos ciudadanos cubanos ya estaba en curso toda esta operación mediática. Y por supuesto se trata de un show mediático, se trató de un show mediático y podemos demostrarlo. Ya a las 15:50 comienza la primera transmisión de la publicación digital ADN Cuba desde el MINREX. Y después a las 15:52 comienza otra transmisión de otro sitio, Tremenda Nota, es como se llama, que también, como les comentaba, forma parte del esquema de contaminación, de intoxicación contra Cuba en las redes sociales. Era más importante, evidentemente, lanzar su propia versión de los hechos al aire, a las redes sociales, antes que recibir una respuesta. No son periodistas, no son independientes, son personeros, son operadores políticos comunicacionales al servicio de un gobierno extranjero, cómplices de la guerra económica contra Cuba y de las acciones más agresivas del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Esta, no cabe duda, es otra fase del golpe blando contra Cuba que tienen estas plataformas tóxicas sus principales instrumentos de ataques y escenarios de acción. En esta ocasión están utilizando a una emigrada cubana. Su nombre es Carla María Pérez González, con varios años fuera de Cuba y quien está directamente vinculada a estos planes de los sectores anteriormente y de los personeros anteriormente mencionados. Por supuesto, lo acontecido forma parte de un objetivo de alcance mayor. Son conocidos los vínculos de estas personas con los sectores reaccionarios, anticubanos, provocadores de la industria anticubana de la Florida y con financiamientos de agencias del gobierno de ese país que desarrollan acciones de desestabilización contra Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba recibe, atiende y responde a diario cartas, solicitudes, correos electrónicos, mensajes por todas las plataformas en redes sociales, visitas incluso a la ciudadanía como parte del sistema de atención a la población. Lo que pasó ayer no fue un reclamo legítimo. Lo que pasó ayer es una operación política y comunicacional que descalifica y deslegitima a sus actores, a sus protagonistas. Nuestro gobierno, nuestro pueblo, nunca ha actuado bajo presión. Y ya lo decía el presidente Díaz-Canel, nuestros ministerios tampoco son tarimas mediáticas. Hasta aquí nuestra intervención y pueden hacer las preguntas que consideren. Uno de los medios que participó en la conferencia de prensa preguntó si consideraban que en Cuba se está aplicando el manual de golpe blando, como han sido los casos en otras geografías, desde Europa Oriental hasta nuestra propia región de América Latina. Les compartimos la respuesta de la directora de Comunicación e Imagen del MINREX. Los manuales hablan de plantarse, hablan de provocar, hablan de asediar a las instituciones, hablan de asediar a los funcionarios públicos, de sembrar la zozobra, de la desconfianza, el miedo. Los manuales hablan de utilizar a medios informales, digitales sobre todo, que forman parte de este gran teatro, de este gran performance,
para generar matrices de acciones negativas, convocar a más actores a que se involucren en estas acciones y, por supuesto, llevar todo eso a espacios públicos y generar una percepción de caos. Por supuesto, eso es lo que estamos viendo, es decir, es un manual con características muy parecidas, y lo importante es que nuestro pueblo sepa y conozca para que este tipo de sujetos, este tipo de medios o publicaciones no puedan cumplir sus objetivos. Bueno, y otra interrogante versó sobre las alegaciones de varios medios de prensa y la propia Carla Pérez sobre la imposibilidad de viajar a Cuba. Sobre el tema, la directora de Comunicación e Imagen del MINREX realizó los siguientes comentarios. Esta ciudadana emigrada cubana, con varios años fuera del país, son conocidos los estrechos vínculos con su mentor Eliezer Ávila y con otros de estos personeros. Ella es un instrumento, no es la primera vez que es utilizada y que utilizan este tipo de manejos y de tácticas para acciones fuera de la ley y de desestabilizadores contra Cuba. Ahora sencillamente pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos. No fue casual tampoco su estancia en Costa Rica, donde hay elementos y grupos, incluso un diputado, que mantiene una fuerte relación con grupos violentos en Miami. En Cuba existen, como en todos los países, leyes migratorias que establecen regulaciones en el marco legal y que rigen la acción de las autoridades migratorias. Tenemos el mismo derecho que cualquier otro país a defendernos.